Hola mi gente linda, mi gente hermosa, mi gente bella, siendo exactamente 4 de la tarde con 25 minutos. Me place mucho saludarlos y saber que ustedes están allí nuevamente pendientes al siguiente video que yo voy a subir. Realmente me siento muy contenta, poco a poco los suscriptores han ido aumentando. La verdad es que yo no tengo afán con que existan tantos y tantos números allí, pero sí me gusta, me emociona saber que a ustedes les interesan todo este tipo de temas que tienen que ver con la seguridad, la salud en el trabajo. Son temas que realmente cobran verdadera importancia o deberían cobrar verdadera importancia para todas las personas. Siendo exactamente 4:25, inicio diciéndoles que realmente estoy muy contenta porque ustedes están viendo los videos. Por favor, ahora que vamos a hablar de la estructura de la ley 100 en Colombia, denle manito arriba si les gusta el video. Por favor, suscríbanse en la campanita de YouTube, compártanlo con su prima, con su abuela, con su tío, con su vecina, con su mejor amiga, con el que ustedes deseen. Bueno, muchachos y muchachas, hoy voy a estar hablando de la estructura de la ley 100. La ley 100 en Colombia es una ley muy bonita, emitida en el año 1993, ha tenido varias reformas, muchos de sus artículos. Vamos a hablar de qué es lo que en la actualidad está vigente y vamos a hablar de 4 apartes que tiene la ley 100. ¿Cuáles son esos? En la parte de salud, en la parte de pensión, en la parte de riesgos laborales y por último los servicios complementarios. Bueno, vamos a empezar por lo que tiene que ver con el sistema de salud. El Sistema General de Seguridad Social en Colombia nos muestra que con respecto a la salud a partir del año 2000 ya se emiten nuevas disposiciones en materia de salud y el gobierno dice que todas las personas constitucionalmente tienen el derecho a la salud y ese es un derecho irrenunciable. Nadie puede renunciar a que se le pueda atender, a que se pueda mejorar su estado general de salud y a que todo en su sistema físico vaya acorde. Y obviamente ahí tenemos que meter también la parte mental y social. Con respecto a este régimen, en el régimen, en la parte de salud, ¿verdad? O en ese subtema de salud que nos trae la ley 100, tenemos exactamente dos regímenes. ¿Cuáles son esos regímenes? El régimen contributivo y el régimen subsidiado. La pregunta es, ¿quiénes hacen parte del régimen contributivo? Pues del régimen contributivo hacen parte aquellas personas que son empleadas, que cotizan al sistema directamente, ellos y sus empleadores, los que son trabajadores formales independientes, quiere decir que trabajan bajo la modalidad de uno o más contratos, y todos aquellos trabajadores del sector público o privado. Con respecto a este régimen, podemos decir que genera muchas ventajas a ser parte del régimen contributivo. Por ejemplo, si usted es el cotizante y es un empleador que tiene un contrato a término definido, a término indefinido, ¿verdad? O por obra labor, en muchas ocasiones los contratos por obra labor también el empleador asume unos gastos. La norma nos dice el 12.5% del ingreso base de cotización es lo que van, cómo se va a hacer el cálculo para sacar mensualmente los aportes en concepto de salud. ¿Cuánto paga el empleador? Si usted es un empleado, paga el 8.5% y a usted se le descuenta mensualmente un 4% de esos aportes que hay que dar en la parte de salud. De ese porcentaje completo del 12.5, un 1.5% va a ir al FOSIGA para que se puedan dar todos esos aportes para el sistema subsidiado, que es donde está la población que no tiene capacidad de pago, pero que evidentemente, independientemente de cualquier cosa, también tiene derecho, que se la tiene derecho a estar sana. Con respecto a este régimen, la persona que cotiza el sistema, si está casado, puede afiliar a su cónyuge, por lo tal pueden tener atención en salud su cónyuge y en el caso de existir hijos, los hijos. Por ejemplo, si hay una ventaja de ser empleado y pagar el régimen de salud, pensión y tener todas las prebendas en lo que tiene que ver con lo que nos dice la ley 100, porque también puede estar afiliado a la caja de compensación, llámese como se llame, va a tener unas ventajas, ¿verdad?, distintas a las que tiene el régimen subsidiado, porque al estar también afiliado a una caja de compensación cuando estás trabajando en una empresa, entonces puedes tener derecho a participar en eventos recreativos y o culturales y también a que tus hijos puedan disfrutar de ese tipo de eventos. Esto estoy hablando, ¿verdad?, del concepto de salud, pero aprovecho y enseguida hablo de el concepto de caja de compensación y cómo las personas que hacen parte del régimen contributivo y que son cotizantes tienen esa ventaja. Con respecto al régimen subsidiado, ¿qué podemos decir, compañeros, señores, amigos y todos los que me están viendo en este video? Pues podemos decir que allí solamente están las personas que hacen parte de estratos bajos, población vulnerable, que estén en poblaciones rurales o urbanas que no tengan capacidad de pago.
Obviamente aquí existen unas personas que tienen prioridad. ¿Quiénes son? Por poner un ejemplo, las mujeres que están en estado de gestación, que quiere decir estar embarazadas, los adultos mayores, todas las personas que, por ejemplo, tienen un estado de discapacidad, las personas que son desmovilizados, todos estos tipos de personas tienen prioridad en lo que tiene que ver con el régimen subsidiado. Con respecto a el régimen o en la parte de pensión, en la parte pensional también existen dos regímenes. Tenemos el régimen de prima media con prestación definida y tenemos el régimen de ahorro individualidad con solidaridad. El régimen de prestación definida, de prima media con prestación definida, o RPM como se le suele llamar, es aquí en nuestro país el que hace referencia a Colpensiones. Colpensiones es una entidad que hace parte del Estado, por lo tanto es de carácter público, y allí están todas esas personas que eh, quieren tener esa característica de un régimen que específicamente nos dice en uno de sus apartes en la ley 100 de 1993, que todas esas personas tienen todo el dinero que ellos aportan va a un fondo común. Esa es la característica principal del régimen de prima media. Con respecto a lo referente a este régimen, pues, y obviamente no solo al de régimen de prima media, sino al de ahorro individual con solidaridad, podemos decir que antes de enero del 2014 era necesario acumular 1.200 semanas cotizadas. Vamos a colocar un ejemplo y vamos a llevar esto a la práctica. Normalmente un año lleva de 49 a 50 semanas, por lo tanto, 1.200 semanas cotizadas son aproximadamente 19 o 20 años de trabajo de una persona común y corriente de la población de Colombia. Queremos también comentarles que hasta antes de enero del 2014 las mujeres se pensionaban a la edad de exactamente 55 años y los hombres 60. Pero de enero del 2014 se aumenta a 1.300 semanas cotizadas para nosotros poder pensionarnos en algún momento de la vida. Aquí entra esta señorita que ustedes ven aquí porque ya yo hago parte de la nueva generación y todos, muchos de ustedes los que me están viendo también, tienen que, para pensionarse en algún momento de la vida, tienen que acumular 1.300 semanas. Y ahora la edad aumentó. Si son mujeres, entonces ya no van a ser, no se nos dice que son 55 años, sino 57. Y en el caso de que sean hombres, entonces ya se pensionarán a los 62 años de edad. Todo, como quien dice por ahí, no mejora, sino que de una u otra manera empeora con respecto al tema del régimen pensional. De hecho, ya por ahí dicen que el sistema de pensión en Colombia se encuentra en vía de extinción. Bueno, lamentablemente es algo que se dice y todo lo que el panorama indica que eso fuera así, fuera a ser así. Con respecto a cuál es el porcentaje que se descuenta con respecto al tema de pensión, se descuenta un 16% del ingreso base de cotización. En este caso, un 12% lo coloca el empleador y un 4% lo coloca el trabajador. Está de más decir que si usted es un trabajador formal independiente, entonces ya usted mismo, hay un PIN unificado a partir del 2012, ya hace 7 años que dice que usted debe pagar su propia salud, su pensión y el concepto por riesgos laborales. Por lo tanto, ¿y cómo se hace la fórmula para el caso de los independientes? Se hace teniendo en cuenta el 40% de su ingreso base de cotización. En el caso de las personas que son empleadas, tanto para concepto de salud como por concepto de pensión, ganan porque, como se dan cuenta, el empleador coloca un porcentaje mucho mayor que el que colocan ellos y eso se hace mensualmente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la RAIS. La RAIS o digamos esos fondos de pensiones que son de carácter privado. RAIS significa régimen de ahorro individual con solidaridad. Ese régimen de ahorro individual con solidaridad, como su palabra lo dice, es un ahorro individual que hace cada persona. A diferencia del régimen de prima media, ya no tiene característica de que todo va a un fondo común. Cada quien ahorra lo que tiene que ahorrar y también se cumplen 1.300 semanas para que pueda retirar su pensión. Ahora, la pregunta que muchos se harán es, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo 40 años, empecé a trabajar a los 20 años, ya tengo las 1.300 semanas cotizadas, pero no tengo la edad? Pues sencillamente, señoras, tienen que esperar a el caso de que sea mujer, la edad que nos dice la ley, que son 57 años de edad, y en caso de que sea hombre, 62 años de edad. ¿Qué es lo bueno de esto? Que si usted sigue cotizando semanas o sigue elaborando, entonces esas semanas se le acumulan y cuando ya usted vaya a meter los requisitos para pensionarse, es algo bien chévere que pasa porque entonces ustedes le van a dar como una liquidación de esas semanas que se pasó
en el momento en el que le salga la pensión. Quiere decir, va a recibir una liquidación por todas esas semanas que usted se pasó, y aparte cuando la pensión de vejez, pues obviamente va a recibir una mensualidad todos los meses, que es lo que hace parte de la pensión de vejez. Con respecto a ese tema de lo relacionado con la RAIS, que cuáles son estas personas que cotizan estos fondos de pensión. La RAIS son todos los fondos de pensiones privados que existan en Colombia, ya sea Protección y todos los demás que existen a nivel privado. Con respecto al tema pensional, quiero que sepan que la ley 100 habla de algo que se llama la indemnización sustitutiva. La indemnización sustitutiva se da cuando una persona, por ejemplo, tiene una calamidad familiar y lo demuestra a través de unos documentos. Esa calamidad familiar debe ser una calamidad familiar grave. Ejemplo, que esa persona que cotiza tenga, Dios no lo permita, una enfermedad terminal y el médico tratante le haya dicho que ya falta poco tiempo para que, digamos, le toque fallecer. Entonces, en casos como eso, ella le da el poder a un abogado o la persona le da un poder a un abogado, o si es abogado, el mismo gestiona el trámite si su estado de salud se lo permite, si no, igual da un poder a otra persona. ¿Para qué? Para poder, para decir, indemnización significa único pago, ¿verdad? Entonces, necesito, yo tengo tantas semanas cotizadas, necesito que me hagas el favor y por favor me deje ese pago completo, esos millones que me corresponden, porque ya me voy a morir y no estoy casado, no tengo hijos y quiero gozar de esa plata y tener mis últimos días, hacer muchas cosas que no he podido y con esa plata quiero aprovechar. Ahora, eso se da, ¿cierto? Lleva su protocolo, pero se da para esos casos extremos. Ahora, en el caso de que la persona haya mejorado, su evolución haya sido buena, pues ya no puede decir, ojo, no puede pretender que esa semana ya, si se le dio esa indemnización, ya no hay rever en caso de que, en el mejor de los casos, su estado de salud vaya mejorando. Bueno, eso es con respecto al régimen pensional. En el régimen, el caso de indemnización sustitutiva, quiero aclarar, aplica para los dos regímenes, tanto para el régimen de prima media con prestación definida como para el régimen de ahorro individual con solidaridad. Otra cosa que es importante que conozcan tiene que ver ahora con las administradoras de riesgos laborales. Con respecto a las administradoras de riesgos laborales, en el caso que usted sea empleado, pues es importante que sepa que el empleador es el que paga el 100% de lo correspondiente con, ¿verdad? Esa afectación de riesgos laborales o esa posible afectación de accidente laboral o desarrollo de enfermedad laboral que usted puede tener. Es el empleador quien paga todos los meses un monto teniendo en cuenta la clase de riesgo. Recordemos que aquí en Colombia hay 5 clases de riesgo, clase de riesgo 1, 2, 3, 4 y 5. En la clase de riesgo 1 normalmente están todos esos oficios que corresponden como trabajos de secretarias en bancos. Clase de riesgo 2 también tenemos un personal de ese tipo y parte de las personas que trabajan con vidrio, el de las modistas que trabajan con máquinas de coser, una partecita de la población que trabaja con la parte agrícola. En la clase de riesgo 3 ya tenemos más grande de la población que trabaja con la parte agrícola y también tenemos toda la parte de los trabajadores del sector salud, lo que incluye médicos, enfermeras, odontólogos, optómetras, entre otras, fonoaudiólogos, entre otros tipos de profesionales de la salud. En la clase de riesgo 4 tenemos a los conductores de taxi, muchos tipos de oficios o conductores de transporte terrestre, y en la clase de riesgo 5 tenemos el riesgo máximo, trabajo en altura, trabajo en espacio confinado, los pilotos, los auxiliares de vuelo, entre otros. Entonces, en la ley 776 de 2002 nos muestran cuál es esa tabla con la cual los empleadores se guían para poder pagar mensualmente un porcentaje con respecto a una tasa de acuerdo al riesgo al que expone su trabajador. Entonces la tabla nos dice que va del 0.348% hasta el 8.5%. Esos son los valores que hay. Normalmente cuando el empleador afilia a su población trabajadora por primera vez, le toca pagar el valor máximo de lo que diga la tabla. Y si ya después de un año de tener a todos sus trabajadores afiliados, pues ya podría pagar el valor mínimo, tal y como lo dice la ley 776 de 2002. Ahora, nuevamente repito, si usted es un trabajador independiente formal, le toca pagar un PIN unificado y usted normalmente se paga sus riesgos laborales, se paga su tema de salud y también pagaría por concepto de pensión. Y si quiere estar afiliado a una caja de compensación, usted hace el trámite y lo lleva a cabo. Una de las ventajas que se me pasaba a decirles de hacer parte del régimen contributivo del cual hablamos ahorita, del por concepto de salud, es que si usted se llega a incapacitar por origen común, a partir del tercer día de esa incapacidad,
la EPS le va a pagar a usted, ¿verdad? En su defecto la EPS le paga a la empresa y la empresa le consigna a usted. ¿A cuánto le paga? El 66.6% de esas incapacidades. Y con respecto a todo lo correspondiente con el régimen subsidiado, ellos no se incapacitan por una enfermedad, en ese caso a ellos no se les paga ningún tipo de incapacidad. Esa es una ventaja del régimen contributivo. Bueno, volviendo nuevamente, ya hemos hablado tanto de el concepto de salud, en la parte de salud. Hablamos también de la parte de pensión, hablamos también de la parte de riesgos laborales y por último vamos a hablar de la parte que nos muestra la ley 100 de 1993 de los servicios complementarios. Miren, cuando yo hablo de los servicios complementarios, realmente me apasiona un poquito porque normalmente todos somos compasivos ante algunas circunstancias o etapas del ser humano. Por ejemplo, mucha gente no tiene claridad de qué son esos servicios complementarios. Hacen referencia básicamente a dos cosas. Número uno, el apoyo que tiene que darle el gobierno a los adultos mayores que sean mayores de 65 años, que hayan vivido los últimos 10 años en territorio colombiano y que hagan parte de los estratos 1, 2 y 3 en nuestro país, Colombia, y que además, obviamente, no tengan capacidad de pago, o sea, que no tengan mucho dinero y que no tengan a nadie a su cargo, que nadie esté a cargo de ellos más bien. Con respecto a esa parte de los adultos mayores, cabe resaltar que existen los llamados BEPS, que son, ¿verdad? Ese monto económico que se le da periódico, ¿verdad? Es el dinero que se le da periódicamente a las personas adultos mayores. Aquí en Colombia se les da un subsidio cada 2 meses y es un valor que no corresponde a una pensión, cabe resaltar eso, y que a diferencia de la pensión de vejez, esta viene siendo vitalicia. La persona se murió, hasta ahí llegó el auxilio que le da el gobierno. Con respecto al tema de ¿cuál es el otro beneficio? Bueno, cuando las personas se quedan sin trabajo, ya no están devengando nada y por ponerles un ejemplo, estaban pagando los aportes a una caja de compensación o en su defecto la empresa le hacía los respectivos descuentos, pueden tener derecho a un subsidio aquí en Colombia esas personas. Entonces los servicios complementarios básicamente hacen parte de el apoyo que se le debe dar en Colombia, que realmente lo da el gobierno a los adultos mayores, que realmente lo necesitan, que no tienen dinero, que son vulnerables, y también corresponde al tema de subsidios a toda la población desempleada. Bueno, espero que les haya gustado mucho todo esto que les hablé hoy de la estructura de la ley 100. Realmente abarcamos lo básico, lo que todo colombiano debe saber. Compartan por favor este video, denle like, suscríbanse en la campanita de YouTube. Realmente ha sido un placer para mí poder conversar en estos minuticos con ustedes. Fueron 17 minutos a los cuales creo que les sacamos el jugo. Espero que tengan feliz tarde, feliz mes de enero. Un abrazo para todos ustedes.